buscábamos amarle, pero anhelábamos ser amados. No buscábamos agradarle, pero esperábamos aceptación de personas que solo ofrecían más dolor, angustia y mentira. Pero en sus planes existía tanto amor que descendió y vida eterna nos regaló. No buscábamos amarle, no buscábamos agradarle, pero esperábamos aceptación. Pero en sus planes existía tanto amor que descendió y vida eterna nos regaló. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mi vida y mi adoración. Quiero ser útil en tu obra, ven y lléname de tu unción. Dejo atrás hoy mi pasado, los errores que me hacían desmayar. Que se cumpla tu palabra en mí, ven y haz tu voluntad. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mi vida y mi adoración. Quiero ser útil en tu obra, ven y lléname de tu unción. Dejo atrás hoy mi pasado, los errores que me hacían desmayar. Que se cumpla tu palabra en mí, ven y haz tu voluntad. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. ¿Qué tal, hermanos, hermanas, amigos y amigas? Bienvenidos a este programa. En esta hermosa ocasión queremos llevar a toda la audiencia, a la iglesia en Colombia y fuera de Colombia, una entrevista muy importante como las que hemos tenido. Hemos invitado para esta ocasión un misionero de toda la vida, un hombre que desde que fue llamado al santo ministerio vino con esa chispa, con ese llamado. El llamado a este hombre le impregnó misiones desde el comienzo. Y para nosotros es una bendición que usted pueda estar muy pendiente a esta hermosa programación. Por eso, no se desprenda y más bien comparta el link para que muchos puedan estar siendo bendecidos a través de los invitados, nuestro hermano Benjamín Solórzano, su amada esposa, la hermana Luz Marina Alvarado, que sé que serán tremenda bendición para todos nosotros. La Biblia dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es un texto que hace parte de los salmos graduales
los salmos que se usaban para ir a Jerusalén, los salmos que arrancan como en el 120 y terminan en el 134. Es un grupo de salmos que usaban el pueblo judío para salir de todas las partes y regiones y rincones de Israel para venir a adorar a Jerusalén. Pero hay algo importante en estos versículos, la manera como se siembra la preciosa semilla, la manera como el sembrador tiene que hacer una labor en medio de circunstancias que no siempre son las mejores. A veces tiene que llorar por cosas que suceden, ir andando y llorando. El problema es que para uno llorar, las mujeres cuando lloran tienen que sentarse o acostarse a llorar. Y un hombre cuando llora, sus ojos se le llenan de lágrimas y no puede avanzar. Pero aquí el misionero, aunque esté llorando, no puede detenerse a llorar. Él tiene que continuar, ir andando y llorando. Esto implica algo más que un esfuerzo, algo más que dedicación. Es el impulso de la visión por salvar al perdido, que aunque sea dura la carga y difícil el camino, no podemos quedarnos llorando, sino que ir llorando. Oiga, qué cosa tan maravillosa. Para mí es un honor presentar a un amigo de muchos años, hermano Benjamín Solórzano. Trabajó tanto tiempo en Argentina, en Colombia y hoy en Chile. Bienvenido, hermano Benjamín. Muchas gracias, mi hermano Jairito, muy amable. De verdad, una alegría poder estar con ustedes, compartir estos momentos con toda la iglesia del Señor en Colombia, con estos medios. Reciban un enorme abrazo aquí desde Santiago de Chile. Y bueno, aquí con la ayuda del Señor, continuando, caminando, tratando de hacer las cosas con la ayuda del único que puede hacer cosas extraordinarias, que es el Señor Jesucristo. Así que le agradezco enormemente la invitación, hermano Jairito. Muy amable. Amén, hermano Benjamín. A su lado, una mujer que de su conversión ha estado ahí, impulsando, trabajando. Una mujer entregada. No detrás de un buen hombre hay una buena mujer, es al lado. Y ahí, ese ha sido el lugar de la hermana Luz Marina Alvarado. Hermana Luz Marina, bienvenida a este programa. Bueno, Dios me les bendiga, hermano Jairo, qué alegría de poderles saludar en esta mañana, saludar a todos los que están ahí. Qué hermosa labor que está haciendo mi hermano. Amén. Poco conoce la iglesia en Colombia acerca de la conversión del hermano Benjamín, su esposa, y del poco tiempo que duró en Bogotá, porque fue un niño espiritual que ya venía preparado para ir a las misiones. Hermano Benjamín, así a grandes rasgos, ¿cómo fue la conversión de un hombre llamado Benjamín Solórzano con su compañera de vida, Luz Marina Alvarado? ¿Cómo sucedió eso y dónde? Bueno, siempre diré que esto fue un milagro de Dios. Los milagros de Dios no son únicamente sanidades, sino transformaciones de la mente. Y Dios cambió completamente mi mentalidad. Me consideraba un hombre ateo que no creía en Dios, negaba a Dios de plano, llegué a afirmar cosas extravagantes acerca de Dios, pero el Señor tuvo misericordia de mí y allá en Bogotá, en el año 1975, el Señor me encontró, me cambió, me mostró su camino y tuvo misericordia de mí. En ese tiempo, con mi esposa, éramos novios, nos habíamos conocido en el colegio, estudiando, y bueno, habíamos mantenido una relación de noviazgo con ella durante algunos años, y cuando ingresamos a la iglesia, pudimos casarnos ya en los caminos del Señor. Así que puedo decir que Dios hizo algo maravilloso en mi vida, como fue cambiar mi mentalidad, cambiarla completamente. Un hombre que llega del mundo
con una mentalidad diferente, contraria, no ve a Dios en su vida, no lo ve en los caminos, probablemente llega a ignorar la existencia de Dios. Completamente. Pero llama a él, llama a la mujer de su vida. Se conocieron, creo que estudiando, según le entendí, hermano Benjamín. Correcto, sí, estábamos estudiando, estábamos cursando los dos últimos años del bachillerato, lo hacíamos en la parte nocturna. Ahí nos conocimos, empezamos esa relación, tuvimos ese noviazgo durante algunos años en lo que comúnmente llamamos el mundo, y luego el plan de Dios a través de la familia de Marina empezó a trabajar en nuestras vidas. Llegamos a la iglesia, a los cultos, comenzamos, bueno, contar todo cómo Dios me cambió es algo tremendo, porque claro, narrarlo así, no, pero había unas implicaciones muy fuertes, porque vuelvo a repetirle, aparte de considerarme ateo, detestaba el evangelio, odiaba el evangelio, era algo que me hacía más bien, era como sufrir escuchar hablar del evangelio, pero bueno, vuelvo a repetir, Dios hace milagros, y esto fue un milagro lo que Dios hizo. Un milagro, porque cuando mi mami le hablaba del evangelio, nosotros ya, bueno, mi mamá era ya, gracias a Dios, de la iglesia. El Señor permitió que ella conociera primero el evangelio y luego llegara acá a nuestras vidas. Cuando yo le comentaba, mire que estamos yendo a la iglesia evangélica, no sé qué, no me hable nada del evangelio, yo no quiero saber nada de eso. Si el evangelio no, Dios tampoco para nosotros. Él decía, en ese tiempo, ¿no? Dios, no me hable. Lo invitábamos a la iglesia, bueno, vamos acompáñenme a la iglesia. No, yo no voy por allá, no voy por allá. Y la primera vez que al fin logró ir, pues estuvimos en el culto, él salió y ni siquiera se despidió, solamente me dijo, me voy, esto aquí es una partida de locos. Ay, bendito. No, estaba que tronaba, hermano Jairito. Uf, yo creo que voy a decirlo de esta manera, yo creo que todos los demonios que había en mi mente estaban pero retorciéndose. Estaba pero que tronaba, que le daba patadas al mundo. Uy, no, una cosa tremenda la ira que tenía. Entonces, ni me despedí. El primer bus que pasó, me subí ahí, me salí de allí. No, fue tremendo, era terrible. Pero bueno, gracias a Dios ahí el Señor empezó a tratar, aunque duró varios tiempos de que yo no voy para allá. Sin embargo, mi mami, gracias a Dios, la oración es importante, la oración de ella decía, no, si ese muchacho ha de ser algo para su merced, él ha de convertirse. Y seguimos orando, y gracias a Dios el Señor permitió que entendiera el plan de salvación, que entendiera que necesitaba del Señor, y ahí ya empezó a ir a la iglesia, hasta me ganó en recibir el Espíritu Santo después de ser bautizado y todo. Me ganó, yo que antes estaba, imagínate, primero ahí él me ganó en recibir el Espíritu Santo en una campaña ahí se hicieron en Bavaria, un edificio que yo no sé si ahora está, porque me imaginé ya como 26. No, eso ya no existe, porque eso está en el barrio Santa Fe, así que el barrio Santa Fe está destrozado. Pero eran las campañas evangelísticas que se hacían en ese tiempo. Cuando nosotros iniciamos en la iglesia, estaba todavía ahí en la 27 Sur con Caracas. O sea que ustedes iban a la central donde era pastor el hermano Reinel Galvis. Claro. El primer pastor de nosotros fue el hermano Sergio Forero. Él fue el que nos bautizó. Oh, esa es nueva, esa no me la sabía. Sí, el hermano Sergio Forero nos bautizó. Estuvimos con él algunos años.
Luego, gracias al Señor, llegó el hermano Reinel a la iglesia central. Y bueno, se inició con él un enorme trabajo, porque con él empezamos el asunto de cambiar de sede, y eso fue un trabajo gigantesco. No, una cosa impresionante lo que hubo que trabajar para adquirir el salón que estaba ahí en la calle Primera con la avenida Caracas, y luego pasar a la 33 donde está ahora. Eso fue trabajo y trabajo y trabajo, fue tremendo. Oiga, ¿quién lo promovió al ministerio, hermano Benjamín? El hermano Reinel, hermano Jairito. ¿A qué lugar salieron a trabajar? Nosotros salimos a trabajar al barrio Santa Librada, suroriente de Bogotá, después de la cárcel La Picota y por la avenida Caracas directo hacia el suroriente, el páramo de Pisba. Llegando a Ulme. Yo conocí la central cuando estaba ahí en la avenida Caracas, y conozco Santa Librada también. Por allá estuve visitando algunos conocidos, y bueno, qué bien, porque entraron en un momento cuando la iglesia también estaba haciendo planes de trasladarse, de comprar, y se envuelve usted en todo ese trabajo. Dios lo llena con su Espíritu Santo, y lo que usted comienza a recibir todo en ese momento es un compromiso de servicio. Y me imagino que viendo las campañas de esa época, eso lo impregnó a usted. Me imagino que usted dice, lo que hay que hacer es esto. Sí, Dios me permitió tener una experiencia el día del bautizo. 2 días antes, como comentaba mi esposa, en una confraternidad que se hizo en Bogotá, eran como 10 congregaciones las que había en Bogotá. Se hizo una confraternidad en ese lugar de Bavaria, en el barrio Santa Fe. Recuerdo que un hermano muy humilde de la iglesia central me dijo en esos días antes, como el domingo antes de la confraternidad, me dijo: hermano Benjamín, ¿usted se va a hacer bautizar? Le digo: no, hermano, yo todavía no. Me dijo: no, sí, usted se va a hacer bautizar. El próximo domingo usted se va a hacer bautizar. Le digo: no, hermano, yo todavía no estoy preparado. No importa, hermano, aquí tiene mi mano, chóquela, y el domingo se hace bautizar. Y le di la mano, le digo: bueno, está bien, me hago bautizar el domingo. Y el martes, en un culto de oración, me decía el hermano: hermano, usted va a recibir el Espíritu Santo en esta confraternidad que vamos a tener. Crea, confíe que usted va a recibir el Espíritu Santo. Y bueno, yo dije: pues, ok, perfecto, sí, yo lo voy a recibir. Yo no sabía cómo era eso, no habíamos tenido nada de charlas ni nada de esa cuestión. Simplemente creí. El viernes, en el último culto de la confraternidad, el Señor tuvo misericordia de mí, me llenó con su Espíritu Santo, y el domingo ya estábamos listos para el bautizo. Y antes de salir hacia la pila bautismal, recuerdo que me arrodillé un momentito allí, en un baño chiquitito que había, y hice una oración muy sencilla, muy no diría lacónica, pero sí que no entendería yo jamás el alcance que tendría esa oración. Pero me arrodillé y le dije: Señor, Gloria a Dios. Yo quiero servirte. Eso fue lo que le dije esa mañana, un domingo en la mañana fue eso. Y bueno, fui bautizado, y Dios comenzó a hacer en nosotros, en la iglesia, en la iglesia central en ese momento era una iglesia que se evangelizaba mucho. Íbamos a las 5 de la mañana a Monserrate, a las 3 de la tarde estábamos en unos parques haciendo culto al aire libre, volvíamos a la iglesia, al culto evangelístico, llenos del poder del Espíritu Santo, unos cultos extraordinarios, sanidades, liberaciones. Bueno,
Y como usted dice, todo ese movimiento le fue marcando a uno el por qué Dios lo tenía en un cuerpo, por qué Dios lo tenía a uno en una iglesia, para qué, por qué lo había Dios salvado a uno y para qué estábamos dentro de un grupo que llamábamos iglesia. Así que comenzaron todos estos trabajos misioneros de cultos. Y bueno, ahí le pedimos al Señor que estuviéramos. Lo que pasa, hermano Jairito, es que la parte del servicio fue algo que Dios trabajó en los dos de una manera, llamemos, independiente. Nunca le dije yo a ella, yo quiero servir, yo quiero ser pastor, yo quiero estar en la obra. No, yo se lo decía a Dios, oraba con Dios, mi oración era esa, porque no quería que de pronto algo que yo quisiera, ella lo hiciera por simplemente agradarme, por estar conmigo y acompañarme. Así que esa fue una oración durante más de 10 años que duramos en la iglesia central, sirviendo allá en lo que se podía servir. En todas las áreas estuvimos sirviendo en la iglesia central. Y bueno, cuando nos llamaron a la obra, o cuando el hermano Reinel me llamó a la obra y me comentaba que había un lugar, no en Bogotá, sino me dijo, hay un lugar para salir a la obra, converse con su esposa. Y bueno, aquí es donde va a estar, si el Señor ha obrado en ella, vamos a ver. Así que, de todas maneras, Dios ha obrado en la parte pastoral como en la parte de salir a las misiones. Es Dios el que ha obrado en mi esposa de esa manera también. O sea que Dios está tratando con el hermano Benjamín. Usted no le comparte a su esposa, pero Dios está tratando con su esposa. Hermana Luz Marina, ¿de qué manera Dios estaba tratando con usted para precisamente salir a la obra en su momento? Bueno, el anhelo siempre era también servirle al Señor. Cuando me llamaron, después de bautizada, al tiempito, Benjamín empezó a ser presidente de jóvenes. Bueno, yo estaba ahí al lado de él y ya me llamaron también para trabajar en la escuela dominical con los niños. Bueno, feliz de estar ahí. Y ya ese anhelo yo decía, ay, sería lindo de ser la esposa del pastor, trabajar también. Pero, como decía mi esposa, ninguno nos hablábamos, pero en mí había un temor, decía, oye, ¿será que yo sí soy capaz? ¿No? Y empezaba a orar en los cultos misioneros, le decía también al Señor, aquí está mi vida, úsala. Y cuando llegó el momento en que el hermano Reinel nos llamó, yo inclusive le dije ese día, no sé si seré capaz. La hermana Marina estaba ahí también con nosotros, sí van a ser capaz. Bueno, y mi mamá recontenta porque ella, el anhelo era ver que estuviésemos sirviendo al Señor, porque ella también decía, es un matrimonio que le puede servir al Señor. Ella miraba en ese tiempo a varios jóvenes, está el hermano Celestino, ellos habían estado ahí en la central, decían, no, ustedes pueden también ser unos pastores, pero estaba solamente en que podemos, y cuando nos dispusimos nuestro corazón y yo le dije, Señor, úsame, ahí está, y ahí salimos a Santa Librada, donde el Señor también, de verdad, vimos su mano preciosa, duramos allá casi 9 años y medio. Así es. ¿Cuántos hijos tenían en ese momento, hermana Luz Marina? ¿Cuántos hijos tenían en ese momento que salen a la obra? Ya teníamos todos pequeñitos, 3, ya teníamos 3. O sea que todos son bogotanos. Sí. Todos. 9 años en Santa Librada, se escuchaba del avivamiento que había en Santa Librada. Mi familia o la familia de mi esposa nos contaba del avivamiento de un hombre llamado Benjamín Solórzano. En esa época hubo una revolución espiritual en Santa Librada
y creo que todavía la gente de Santa Librada recuerda esos años de avivamiento, hermano Benjamín. Sí, hermano, realmente fue algo maravilloso lo que pasaba en el salón. Nosotros comenzamos y a los 6 meses nos tocó ampliar el salón. Luego de haber ampliado el salón a los 6 meses nos tocó buscar otro salón más grande. Lo conseguimos y era casi cosa de 6 meses, había que conseguir más. Luego vino el milagro de poder comprar el terreno donde están ahora, porque eso también fue un milagro, los terrenos como se compraron, porque dinero no había un peso en el fondo de la iglesia, pero Dios hizo un milagro maravilloso, nos facilitó la cuota inicial de la compra del terreno, comenzamos a construir, hubo una cantidad de milagros, hermano, de sanidades, de recepción del Espíritu Santo. Teníamos unos cultos los martes, sobre todo el culto de oración. Era un culto donde había un derramamiento del Espíritu Santo, pero no solo de hablar en lengua, sino de mensajes de Dios, de exhortación de Dios, sanidades, bautizo con el Espíritu Santo. Allí no había tanto que esforzarse para recibir el Espíritu Santo. Las personas lo recibían. Bueno, era algo extraordinario, hermano. Llegamos rápidamente a tener casi 500 personas en el culto. Así que fue algo muy lindo, las campañas que hacíamos por todas partes. Hoy en día, por la gracia y misericordia de Dios, hay más de 10 congregaciones en ese sector. En ese sector hay más de 10 congregaciones y casi todas son congregaciones grandes, gracias al Señor. Y tremendo. Hermano Benjamín, todavía se habla de esa época de Santa Librada. Fue un avivamiento que se conoció en Bogotá y en muchas regiones de Colombia. Oíamos hablar de lo que estaba pasando en Bogotá. Dios llama a una pareja de jóvenes, los prepara durante casi 10 años en la iglesia central, luego los manda a la obra y suceden cosas tremendas. Bogotá vivió un avivamiento grande ahí en Santa Librada. Dios permitió que se abriera esa obra desde la iglesia central, se enviara como obreros, predicadores, a esta pareja de misioneros. Los usó Dios. Hermano Benjamín, creo que duraron 9 años en Santa Librada. Exactamente, prácticamente los 10 años, mi hermano querido. Nosotros salimos de la iglesia central en el año 1985, en diciembre, y en el 95 salimos hacia Argentina. ¿Cómo se dio la salida del país? Llevan 10 años en la obra, ahora los llaman para irse a trabajar ayudando al misionero en la Argentina. ¿Cómo se dio eso? Bueno, primero que todo, yo creo que era el deseo que teníamos, independientemente. Siempre diremos que Dios ha estado trabajando tanto de un lado como de otro, y no sé hasta dónde esto ha sido una bendición para nuestras vidas, porque lo que ella ama es lo que yo amo, y lo que yo amo es lo que ella ama, y que viene directamente de Dios. Es decir, qué bueno, gloria a Dios. No hay una influencia, no hay, mire, yo quiero y tú me vas a seguir, no es eso. Hay algo que es de parte de Dios en los dos. Así que mi vida, a partir del que yo estuve trabajando, o que estuvimos trabajando en la obra en Santa Librada, ese deseo de servir a Dios en las misiones, en algún culto, en la iglesia central, en un culto misionero, Dios puso en mí como una especie de visión, donde vi un país, yo todavía no sé ni cuál es, un mapa
encendido en fuego, y bueno, desde ese día quedó en mi corazón metido profundamente la parte de querer salir a trabajar en las misiones. Y ese fue mi gran anhelo. Los 10 años que estábamos como pastores, seguíamos trabajando, viendo la gloria de Dios, viendo todo lo que Dios estaba haciendo, pero el deseo nuestro era salir a servir a Dios en las misiones. Así que una mañana que salía hacia el instituto para dictar clases, recibo la llamada del hermano Octavio en ese tiempo, y nos dice que habían pensado en nosotros para que viajáramos y estuviésemos en Argentina. Recuerdo tanto que eran cerca de las 8 de la mañana, y bueno, estábamos ahí. Mi esposa se dio cuenta que me quedé frío, que yo le dije al hermano, está bien, hermano, estamos listos, porque el hermano me había dicho, hable con su esposa. Le dije, no, hermano, estamos listos. Así que cuando colgué, mi esposa inmediatamente me miró y me dijo, nos llaman a las misiones. Y le digo, sí. Así que ella me comenta ahí, yo también estaba orando que Dios, que queríamos salir, o que quería salir a otro país, que quería trabajar. Entonces ahí fue donde ella me dijo, pero cuando colgué y se dio cuenta, entonces, bueno, allí estuvo el llamado y estábamos listos para ir. Eso se demoró casi un año, porque que sí, que no, que había un problema allí, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Entonces, bueno, pero ahí estuvimos, hermano, esa fue la forma. Uh-huh. Oiga, ¿cuántos años duraron en la Argentina, hermana Luz Marina? Bueno, duramos también 14 años y medio, pero le voy a comentar un poquito esto. A ver, cuéntenos. Estábamos orando, yo no le decía tampoco a él, perdón, yo no le decía a él que quería también salir a las misiones, solamente le oraba al Señor, Señor, yo quiero ir también a otro país, yo quiero servirte. Y en esa mañana, cuando el hermano Octavio llamó y mi esposo dice, sí, estamos listos, y él me comenta, nos llamaron para ir a la Argentina. Inmediatamente yo dije, gloria a Dios, gracias a Dios, es la oración contestada. Amén. Bueno, nos pusimos a orar, a llorar ahí, de verdad, lloramos, le dimos las gracias a Dios, y el Señor nos mandó allá a Argentina, a un lugar que se llama Bahía Blanca. Llegamos allá a Buenos Aires, ahí había ya un grupito de hermanos, gracias a Dios. Esa experiencia también fue bonita, porque luego de haber salido de una iglesia grande, ya todo, como se dice, ya la iglesia se dirigía sola, prácticamente habían comités, todo, llegar allí y ver eso es una adaptación. Una adaptación que el Señor nos ayudó, al menos me ayudó a mí grandemente. ¿Por qué? Porque como hay en nuestro corazón un deseo de decir, bueno, úsanos, y ahí empezamos también a trabajar, a salir al evangelismo, mirar otra, supongamos allá también hay las estaciones, algo diferente a lo que era en Colombia, y trabajar en cuanto todos los veranos se hacían campañas. Así fueran con unas 10 personas, salíamos y a evangelizar en los diferentes lugares de Bahía Blanca. Y ahí el Señor fue llamando también a los que han de ser salvos. Empezó a mandarnos hermanos, irlos formando, enseñando, para que también sintieran en su corazón ese anhelo de las misiones, así como nosotros fue impregnado por los cultos misioneros allá en Colombia. Entonces también queríamos que los hermanos se impregnaran con las misiones, y el Señor fue respaldando en ese aspecto. Qué bueno. También se abrieron otros lugares, otro lugar ahí, ya, gracias a Dios, ahí en Bahía. ¿Cuántos años duraron, hermano Benjamín, en Argentina? 14 años y medio, 10 años en Bahía Blanca,
y 4 años y medio en lo que es el Gran Buenos Aires. La primera parte la vivimos ahí en lo que es Capital Federal, unos 2 años y medio tal vez, y 2 años más en Merlo, que es parte del Gran Buenos Aires. Bueno, casi 15 años en Argentina, sus hijos se crecen en Argentina. Una de las mejores experiencias que tiene un pastor es el campo misionero. Cuéntenos una de esas experiencias que como pareja misionera vivieron en Argentina, hermano Benjamín. Hermano Jairito, son bastantes las experiencias. Siempre estaré diciendo, hermano Jairo, que Argentina fue para nosotros en el campo misionero, el kinder, la primaria, el bachillerato, el magíster. allí lo experimentamos todo lo experimentamos en Argentina. Fueron muchas las experiencias que se vivieron de todo tipo realmente. No puedo decir yo no sé, específicamente esta, no. Las buenas, las muy malas, las malas, las grandes bendiciones que se vivieron en Argentina. Ver también, por ejemplo, grandes sanidades de parte de Dios en las campañas, como decía mi esposa. Eso impactaba profundamente la vida nuestra, la de toda la iglesia. Solo por contarle en una campaña que hicimos al aire libre, nosotros acostumbrábamos a hacer campañas de 3-4 días en un solo lugar, en un barrio, y en la iglesia movilizada, colocando todo. Bueno, eso era algo lindísimo. Y terminamos un culto y una señora se acercó rápidamente a donde estábamos nosotros. Nos traía un niño de unos 8 años, el niño, con su cabecita grande, parecía, era como, se me escapó el nombre. Hidrocefalia. Hidrocefalia. Hidrocefalia es esa enfermedad. Hidrocefalia, sí, tenía la cabecita grande. Me dijo, pastor, ¿usted podría orar por el niño? Le dijo, sí, con mucho gusto, estamos para servirle. Comencé a orar por el niño, impuse mi mano sobre el niño y estaba orando, y cuando sentí de que desapareció la señora con niño y todo, me quedé con la mano en el aire. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la señora? Se fue. Al día siguiente volvimos al lugar a hacer el culto. Hicimos el culto. La señora estuvo ahí. Me dijo, pastor, discúlpeme haber salido corriendo, pero es que usted comenzó a orar por el niño y el niño comenzó a tirar agua por boca y nariz. Y mire cómo está el niño. Y el niño estaba normal. Gloria a Dios. Completamente Sí, amén, normal, gloria a Dios. corriendo por todas partes. Entonces fue un milagro grandísimo que Dios hizo esa noche, y así vimos una cantidad de milagros, hermano, y de cosas maravillosas en Bahía Blanca, de tal forma que, bueno, son tantas situaciones que se vivieron en Bahía Blanca y en Argentina que... Tremendo. Drogadictos transformados también. Pero unas transformaciones, hermano, que usted no la creía. Gracias por acordarme. A ver, hermana Luz Marina, ¿nos quiere contar algo sobre la conversión de algunos drogadictos? Porque Dios hizo milagros. Eso de la hidrocefalia, eso no tiene explicación científica. Eso es un milagro. Sí, señor. Un milagro. Sí, dice la conversión de drogadictos. Hermana Luz Marina, nos comparte un minutico esa experiencia, por favor. Bueno, ahí en Villa Rosario, donde teníamos nosotros el local de predicación, llegó en una oportunidad a ese muchacho lo ganamos en una campaña, perdóname, amor, para acordarnos. O sea, hicimos una campaña en otro lugar. Y este muchacho era un motoquero, drogadicto, pelo larguísimo, con su chaqueta, su chamarra de motoquero,
los que usted ve en la... Y yo recuerdo, y perdóname por favor, que le pidieron a ella, le pidieron a ella, pero es que recuerdo eso porque lo vivimos mucho. Yo predicaba en ese lugar y yo notaba que el muchacho, cuando iba a pasar por donde estábamos nosotros, aceleraba una moto que tenía, hermano, y eso sonaba horrible. Pero cuando él iba pasando por ahí, la pegaba unas aceleradas que tenía uno que a veces callarse para que pase rápido. Pero como el tercer día... Quería interrumpir la campaña. Claro. Era el objetivo, interrumpir la parte de la predicación. Exacto. Entonces, bueno, hicimos la invitación y bueno, ya terminamos la campaña, volvimos al salón y el muchacho llegó un martes, un culto de oración, llegó. Y Dios lo tocó ese martes, pasó, oramos por él y nosotros teníamos culto el jueves. El otro culto teníamos el culto el jueves. Ok, comenzamos el culto. Cuando lloré por este muchacho, su piel, hermano Jairito, era una piel ajada completamente, negra de la droga. Muchacho... Estaba hundido por muchos años en la droga. No, hermano, una cantidad de años estaba hundido ese muchacho, el pelo largo, maloliente, por droga, por todo eso. Y entonces oré por él y al jueves siguiente hicimos el culto. Cuando yo entrara un señor ahí, ok, perfecto, le di la bienvenida, que Dios le guarde, mucho gusto, gracias por estar aquí. Continué con el culto y cuando terminé el culto se me acercó él. Me dice, pastor, ¿no me reconoce? Digo, no. Me dijo, pastor, usted oró por mí el martes. Digo, no puede ser, ¿es usted? Me dijo, sí, pastor, soy yo. Me mandé a cortar el cabello y mire mi rostro. Gloria a Dios. Hermano, la piel le había cambiado en 2 días completamente. No, y la iglesia también sorprendida, agradecida, de bendición, que en las transformaciones que había hecho en ese muchacho y en otros drogadictos también el Señor nos permitió que fuesen cambiados a través de la predicación. Pero milagros, drogadictos de años, oye, hermano, de años consumiendo drogas. Ese es otro milagro. Sí, señor. Porque el de la hidrocefalia no tiene explicación científica. Y que un hombre que vivió toda su vida en la droga, que su piel está reventada, envejecida, negra, y que su piel cambie, no tiene explicación científica. Tampoco. Así que son milagros que Dios hizo en Argentina. ¿En qué momento salta la chispa para que puedan aparecer ustedes como misioneros en Chile? Bueno, llega un momento, tal vez es la única cosa que hemos hablado los dos. Ya estábamos en Buenos Aires. Sí. Sí, claro, ya estábamos en Buenos Aires, en Merlo, y yo le dije a mi esposa, le dije, mami, siento que la tarea en Argentina se terminó. Ya estaba el hermano David como misionero, habíamos pasado un tiempo extraordinario con el hermano David, trabajamos con varios misioneros maravillosos, y esa vez le dije, como en enero más o menos, o febrero, si no estoy mal, le dije, mami, siento que ya hemos terminado la tarea en Argentina. Vamos a hacer algo. Vamos a orar. Si la iglesia nos envía a otro lugar, bueno, gracias a Dios, vamos a ir, seguiremos en las misiones. Pero si no, nos regresamos a Colombia. Y comenzamos a orar. Creo que es la única vez que nos hemos puesto así de acuerdo. Comenzamos a orar y en julio, 4 de julio, me acuerdo tanto, ¿por qué? Porque era el cumpleaños de mi papá, muerto él, pero mi papá cumplía el 4 de julio. Nos llama el hermano Vicente y nos dice que el honorable consistorio había aprobado por unanimidad que nosotros fuéramos a Chile. Así que
Gloria a Dios. La oración, otra oración contestada. Y en julio, habíamos dicho hasta julio, en julio. Hermano Benjamín, creo que nos va a tocar hacer un compromiso hoy público, y es que como ya se nos acabó el tiempo, ustedes nos permiten estar de hoy en 8 días, porque nos interesa. Vea que vamos corriendo la parte de la conversión, la parte de la preparación, la salida para Santa Librada. Vamos corto, e incluso en Argentina no nos hemos ampliado por el tiempo. Pero me gustaría que usted nos regale otro programa de hoy en 8 días para poder continuar la historia, porque hasta ahora solo vemos en la llamada que le hace el consistorio, Dios a través del consistorio, para ir a Chile. Pero es que Chile está en avivamiento hace 10 años. Entonces, ¿nos regalan ustedes tenerlos de hoy en 8 días en esta misma sección, si es posible? No, sí, hermano. Con Okay. mucho gusto, con mucho gusto. ¿Qué tal, hermanos y hermanas, amigos y amigos? Bienvenidos a esta hermosa programación misionera. Feliz de tener de regreso una familia muy especial, como los oímos hace 8 días. Tienen mucho de qué hablar. Su propia conversión fue un milagro. Salir a la iglesia donde los envió fue un avivamiento, y yo soy testigo de ese avivamiento en esa época en Bogotá. Luego llegar a Argentina y estar en Bahía Blanca, si no estoy mal, también será un avivamiento, milagros. Y no, ahí quedamos. Hoy continuaremos ese hermoso recorrido por la vida de un hombre servidor del Dios Altísimo, Benjamín Solórzano, quien tiene por compañera a la hermana Luz Marina Alvarado. Ahí ha estado ella, al lado de él, trabajando, luchando, haciendo la labor. Han dejado huellas, pero no es de menos sus hijos, Giovanni y Maribeth, que regresan de nuevo para estar con nosotros después de haberles tenido con los misioneros, los hijos de los misioneros de África, unos 2 meses atrás. Es una alegría compartir con familias que sus palabras, su experiencia, nos dejan a nosotros importes. De inmediato, hermano Benjamín, una vez más, bienvenido a este programa. Gracias, mi hermano Jairito, muy amable, de verdad, una alegría estar una vez más con todos ustedes, con la Iglesia del Señor en Colombia y bueno, en todas partes, porque esto traspasa fronteras, gracias al Señor. Así que de verdad agradecido con usted, con la Iglesia del Señor en Colombia, con nuestro hermano Rinel, el honorable consistorio de ancianos, por todo. Así que aquí estamos, mi hermano, para servirles junto con mi esposa, y qué bueno tener a Giovanni y a Maribeth también aquí conmigo, 2 hijos especialísimos para nosotros, grandes, nos han ayudado, colaborado. En fin, tenemos que decir que definitivamente gran parte de todo esto ha sido por esa colaboración y esa ayuda de estos 2 muchachos. Así es. Hermana Luz Marina Alvarado, Bueno, bienvenida. Dios le bendiga, hermano Jairo. Qué bendición estar nuevamente acá con ustedes en este hermoso programa. Amén. Giovanni, el hijo mayor de nuestros misioneros, está con nosotros, un hombre con una visión futurista. Es bueno cuando nosotros hacemos de nuestra familia un equipo, porque es que los mayores vemos el mundo de una manera y lo enfocamos de la manera como lo concebimos. Los jóvenes lo ven de otra manera, y cuando usamos la óptica del misionero y la óptica de la esposa, los dos van enfocados. Uno ve las cosas desde el campo realista, el otro ve desde el campo emocional, y se une la realidad con lo que se siente y se hace un gran trabajo. Pero cuando se usan esas 2 realidades y las unimos a las realidades de la generación nueva,
ellos ven el mundo de otra manera. Y cuando usamos mirar el mundo de la perspectiva, de la experiencia y de la madurez y la unimos a la fuerza, al vigor y a la visión juvenil, hacemos un equipo. Eso ha pasado con el hermano Benjamín, su esposa y sus hijos. Giovanni, bienvenido. Dios le bendiga, hermano, y a todos los que están en este momento en sintonía. Agradezco nuevamente la oportunidad de estar acá a través de estos medios digitales y la enseñanza, como usted lo estaba mencionando, son tres perspectivas que se pueden ver a través de una familia: la parte de la madurez, la parte de la lógica, la parte de mi mamá, y después nosotros, no solamente la parte futurista, sino la parte más loca de la familia. Siempre me han catalogado así, de esa manera, que soy un poquito rayadito. Buenísimo. Maribeth también está con nosotros. Es la bebé de la casa. No sé si todavía será la bebé de la casa, pero está Maribeth. Maribeth, bienvenida. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga, hermano Jairo, una vez más. Mis saludos correspondientes. Un gozo estar una vez más junto a ustedes. Qué alegría poder ver la manera como Dios también se mueve a través de la alabanza, de la música, de los talentos que Dios ha dado. Y me alegra ver la manera como el hermano Benjamín se suelta para adorar, para exaltar. Me parece bien, hermano Benjamín, creo que es algo bonito cómo se expresa la música, la alabanza en ese aspecto. Sí, mi hermano, ha sido una gracia de Dios y podría decir que el Señor nos ha bendecido de una manera muy especial. Hemos podido sentir este maravilloso momento con Dios a través de la alabanza, a través de todos los años en la Iglesia Central en Bogotá. Tocábamos la batería y recuerdo a Giovanni, se sentaba ahí a mi lado en el culto para observar cómo se tocaba la batería. Y bueno, siempre ha sido parte esencial en nuestro ministerio esta parte de la adoración. Giovanni y Maribeth estuvieron estudiando cerca de 3 años o 5 años en el instituto en Bahía Blanca. Y bueno, Dios los ha usado realmente y creo que esta es una parte fundamental de nuestro ministerio para la gloria y la honra de nuestro Señor. Es algo que llevamos en nuestro corazón, en nuestra sangre y lo disfrutamos. Realmente disfrutamos alabar a Dios. Adorando al Señor. Me parece que la manera de uno soltarse, de exaltar, de alabar, eso es importantísimo, porque noto que hay una cantidad de jóvenes y el ministerio del hermano Benjamín es conocido por esa cantidad de personas jóvenes que llegan a adorar, a cantar, a exaltar, y eso es una fuerza bien importante en la iglesia, hermana Luz Marina. Sí, gracias a Dios ha sido de bendición. El Señor ministra a través de su Santo Espíritu a cada uno de esos jóvenes y realmente nos sentimos agradecidos. Siempre el Señor nos ha ayudado en esa parte. La mayoría son jóvenes los que están al lado nuestro, los que el Señor va llamando, va convirtiendo y se convierten también en pilares. Supongamos cuando llegamos a Bahía Blanca, ya habíamos dejado allá en Colombia un grupito de adoradores también, y llegamos allá y no habíamos sino que 2 o 3 por ahí. Y empezamos a orar, dijimos, bueno, que el Señor mande, y empezó a mandar, gracias a Dios, jóvenes que tocaran, se amplió también, tuvimos un coro más o menos como de unas 30 personas también allí, y lo mismo ha sido acá en Chile. El Señor nos ha ayudado. Al principio era solamente que mi esposo, yo y Maribeth, y el esposo de Maribeth tocando, porque se nos había quedado Giovanni allá en Argentina. Entonces
el Señor también empezó a mandar ahí músicos que alabaran al Señor. Y ahí se ha empezado a formar ese hermoso coro que yo creo que su merced cuando vino acá a nuestra convención juntamente con todo ese grupo maravilloso de hermanos que estuvieron, se dieron cuenta que hay un grupo lindo y aún existe ese grupo, aunque a través de estos medios ahora se está cantando, pero seguimos alabando al Señor porque Él merece toda la adoración. Y cuando uno siente esa música o siente que a través de las palabras uno puede expresar el gran agradecimiento que tenemos hacia el Señor, sale de nuestro corazón y de lo más profundo. Creo que a Maribel le gusta este aspecto del ministerio de su papá, lo que tiene que ver con la música y la alabanza. Amén, sí, Señor. Bueno, como decía mi hermano, crecimos en un ambiente musical, ¿cierto? Y en un ambiente musical juvenil, yo diría, porque en realidad, así como decía mi hermano, nunca escuchamos los clarines, no los conozco. No escuchamos toda esa clase de música. Más bien mi papá era tirado a las cosas más, no sé, modernas. Entonces crecimos así en un ambiente. Y bueno, gracias a Dios estábamos allí. Recordaba en Colombia cuando mi papá dirigía el coro de allí de la iglesia en Santa Librada, les hacía con las manitos y yo era chiquita, bueno, soy chiquita, pero tenía corta edad, entonces me escondía detrás del altar, a lo que le llamamos altar, ¿no? Porque sabemos que no es el altar, ¿verdad? Sí, había unas cortinitas y yo los espiaba y mi papá les decía, así no, canten así. Entonces yo decía entre mí, pero ¿por qué no hacen caso si eso es tan fácil? Entonces yo los espiaba así tras bambalinas, ¿no? Nunca pensé que después de unos años, bueno, sería como la corista de mi papá. Así que, bueno, gracias a Dios. Y más que cantar, como usted lo decía, es una adoración. Descubrir el secreto, yo lo he dicho así, no sé si se llama secreto, pero porque muchos cantan, ¿cierto? Y lo pueden hacer bien, pero va más allá del canto, y he descubierto eso, y cada vez que elevo mi voz al Señor, lo trato de hacer transparente con todo el corazón, que cada palabra que le indico a mi Señor, que le digo al Señor a través de una melodía, sea real en mi vida. O si no, es preferible callarse, porque si no se canta mentira, y eso yo creo que al Señor no le agrada. Entonces, eso es una bendición. Así es. A veces la persona cree que la adoración es algo como cantar despacio, pero la adoración es una característica del pueblo que conoce a Dios. Usted puede adorar con su vida, con un canto, con una alabanza, con una oración, porque la adoración es lo que caracteriza al pueblo que ha nacido de nuevo. Al tener el Espíritu de Dios, esta iglesia lo que exhala es adoración, que se expresa a través del canto, a través de la poesía, a través de la vida, a través de ritmos. Todo eso es adoración. Porque a veces no, hermano, cantemos un coro de avivamiento. Fuego, 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 fuego. Hermano, cantemos de adoración. Hay momentos. Y creo que eso despista mucho a la gente porque esa no es la adoración. Bastante, sí. ¿Cierto, Giovanni? ¿Qué dice al respecto? Totalmente de acuerdo, hermano. Alabanza y adoraciones son cosas que van súper, súper ligadas a la persona que está entregando eso al Señor. Ok, así que vamos a avanzar porque tenemos 20 minutos para que el hermano Benjamín nos cuente, porque quedamos ahí, cómo fue esa visión para llegar a Chile. Ya oímos en el programa pasado toda una bendición, pero llega el momento en que ustedes o retornan a Colombia o Dios abre puertas. ¿Cómo se dio eso, hermano Benjamín? Bueno, sí, como le comentaba, estábamos ya en el mes de febrero
en Argentina, cuando le dije a mi esposa que sentía que ya la tarea en Argentina había culminado. Y comentábamos y decíamos, bueno, si de aquí a julio no nos llaman a otro lado, etcétera, regresamos a Colombia. 4 de julio del 2009, perdón, nos llaman para que vayamos a trabajar en Chile. Y Dios había hecho cosas ya en Chile, porque nosotros habíamos viajado a Santiago en unas 2 o 3 ocasiones con Giovanni, porque había que arreglar unos asuntos de papeles de él, y habíamos visitado al misionero aquí en Santiago, y bueno, ya conocíamos aquí, vamos a la casa al que se iba a traer a Maribeth, así que aunque nosotros cuidábamos mucho el asunto, pero nosotros mismos llevamos al hombre a la casa. Lo invitamos a una convención porque él tocaba el bajo, necesitábamos un bajista, y le dije al hermano Fernando, es un buen muchacho, y el hermano Fernando se quedó con eso, no es un buen muchacho, y tan buen muchacho que se trajo la hija, ¿no? Ok, ellos estando en Argentina se casaron, vinieron aquí a Santiago, aquí se realizó la boda. Maribeth quedó acá en Santiago mientras nosotros seguíamos trabajando en Buenos Aires. Y bueno, nosotros veníamos, visitábamos algunas ocasiones a Maribeth, estábamos con ella, y nosotros siempre que veníamos a Santiago decíamos, se necesita, aquí hay algo que se necesita, que Dios envíe, en fin, pero nunca pensamos que indudablemente íbamos a ser nosotros. Me decía Maribeth que ella oraba mucho por esta situación, y cuando nos dijeron que veníamos para Chile, bueno, fue una gran bendición porque volvíamos a estar con Maribeth, con la familia, se nos quedaba Giovanni en Argentina, entonces eso era un desgarro muy fuerte cada vez que o veníamos aquí o que volvíamos a Argentina. Era un desgarro muy fuerte en la parte sentimental, pero gracias a Dios ya llegamos a Santiago y comenzamos el trabajo, un trabajo que siempre creo Dios dirigió en todas estas cosas, porque nosotros traíamos un plan, traíamos una forma de trabajo, dijimos vamos a trabajar de esta manera, de esta forma, traíamos un plan, pero Dios desbarató todo eso, lo volvió añicos todos los planes que traíamos, y comenzamos a ver cómo Dios trabajaba de otra forma. Y lo único que hicimos, hermano Jairito, lo único que hicimos fue adaptarnos a lo que Dios quería hacer y llegar al lugar donde el Señor nos abría una puerta. Y bueno, ahí comenzaba todo, realmente donde llegábamos, veíamos el fruto como iba creciendo la obra de una manera muy, muy especial, y tenemos que indudablemente darle la gloria y la honra a Jesucristo, porque Él fue el que abrió todas esas puertas, mi hermano Jairo. ¿Con cuántas personas arrancan ustedes hace 10, 11 años el trabajo en Chile? Bueno, eran cerca de 10 personas las que estaban aquí, pero luego ellos se regresaron. A Colombia. Se regresaron a Colombia, prácticamente todos. Y aquí solo quedó un hermano, David, que hoy en día es pastor, junto con su esposa. Y Maribel, la hija. Maribel y Emanuel. Ellos estaban asistiendo a los hermanos de los hermanos del Ecuador en un principio. Entonces ya después, al comenzar el año, ellos decidieron, gracias al Señor, fue una bendición. Claro, definitivamente hay que apoyar al papá. No podían estar trabajando en otro lado teniendo el papá y a la mamá ahí. Claro. Así que comenzamos esa tarea. A los 9 meses exactamente bautizamos el hermano Alonso y el hermano Vicente habían bautizado a una hermana aquí, que todavía, gracias al Señor, permanece, la hermana Hilda. Y nosotros a los 9 meses bautizamos al primero
Y fue una anécdota tremenda, hermano Jairito, porque no teníamos dónde bautizar. Buscábamos, no había dónde bautizar. Pero, ¿por qué no había, hermano Benjamín, por qué no había un lugar para bautizar a esa persona? Porque nosotros estábamos alquilando en un hotel, en un noveno piso. Un salón de eventos. Un salón de eventos, entonces no teníamos dónde bautizar, no había bautisterio. Entonces un domingo dije, bueno, vamos a bautizarlos, no sé dónde, pero vamos a bautizarlos. Fuimos como a 3 lugares y nada, no nos daban permiso, hasta pensamos, yo le digo a Benjamín, pasemos donde los hermanos del Ecuador. Dice, no, da cosa, no hablamos con ellos antes. Bueno. Ese domingo salimos, hermano. Yo le dije al hermano, a los 2 hermanos que iban a ser bautizados, vamos, los vamos a bautizar hoy. Y a las 3-4 cuadras había una placita, un parque con una fuente allí, y yo miré esa fuente y dije, bueno, tapen eso para que se acumule más el agua. Y hermano, rápido, vamos en medio. Ahí fueron los primeros bautizos. ¡Ay, bendito! En una fuente de un parque. Sí. Increíble. Ahí bautizamos los 2 primeros, rápido. Y un bueno, chileno, un hermano chileno y uno del Perú. Así que ahí estaban los primeros bautizados. Indudablemente uno vuelve a este tiempo y dice, no, yo no lo volvería a hacer. Pero bueno, son las cosas que Dios coloca, cómo se va desarrollando la obra. En fin, fue algo extraordinario, fue algo muy lindo todo eso. Hermano Benjamín, ¿qué ha sido lo más difícil para usted en estos años que lleva como misionero en Chile? Tengo que decir, hermano, que en Chile Dios nos ha bendecido. De verdad, de verdad. Yo creo que lo más difícil es no tener el tiempo, no tener las horas para hacer todo lo que había que hacer. Uno iba por alguna parte y veía la gente, la cantidad de gente, y decía, Señor, ¿cuándo vamos a llegar a estos lugares? ¿Cuándo vamos a tener una congregación en esta parte? Pero de verdad que quizás eso fue lo más difícil, conseguir locales. Era un problema porque nosotros conseguíamos un local y el Señor nos hacía crecer rápidamente y veíamos la aparejaba todo para que se pudiera abrir esa obra. Sí, mi hermano, y era rápido como se llenaba el lugar, teníamos que volver a conseguir. Recuerdo tanto que antes de conseguir el lugar, nos pusimos en un segundo piso. Eso tenía una capacidad como para 100 personas, más o menos, bien apretadas. Y en menos de nada ya teníamos las 100 personas. Y entonces miraba yo hacia una bodega y dije, Señor, que esa bodega sea para nosotros. Le dije a la iglesia, hablamos con el dueño y bueno, nos metimos por la fe porque teníamos que pagar un montón de plata, pero nos metimos por la fe, ahí estuvimos, crecimos rápidamente. No, era una cosa que nosotros ampliábamos y Dios llenaba, ampliábamos y Dios traía gente. Gracias. Hermano Benjamín, ustedes tenían que conseguir las vasijas vacías y Dios se las llenaba y corra a buscar. Era impresionante, hermano, era impresionante. Era impresionante la forma en que llegaba la gente, se arrepentían, bautizábamos. Llegamos a tener bautizos de más de 30 personas en algún momento. Entonces era algo extraordinario y todavía, gracias al Señor, vemos cómo la obra ha ido creciendo, va creciendo. Entonces, esto es una obra de Dios, sí, Señor. Sí, Señor. Hermana Marina, en medio de este avivamiento y de eso de abrir obras y llenarse, porque ahora hablaremos del avance en la actualidad, ¿cuál cree usted que ha sido la manera en que Dios la usó para hacer parte de este avivamiento? Bueno, siempre ha sido muy importante la oración.
la oración y el hecho de entregarse uno a la gente, entender a las personas que van llegando, ha sido fundamental. Entregar esa sinceridad, ese amor que los puede abrazar también a ellos. Eso ha caracterizado, supongamos, mi manera de ser, y en eso se he apoyado, en atender a las personas con amor, con esa sinceridad, e invitarlas también a que experimenten el gozo del Señor, la salvación en sus vidas, y estar ahí al lado de ellas mientras, como se dice, tienen la experiencia con Dios. Ellas se sueltan y el Señor en eso me ha usado. O sea que en realidad no es que Luz Marina se haya dedicado a trabajar con las damas dorcas, sino que en realidad ha hecho un ministerio general. Claro, sí, un ministerio general, porque con las dorcas, como le digo, en cuanto a la oración, y seguir, supongamos llega un arma nueva y ahí estar con ella pendiente de que tenga la experiencia con el Señor, para que sea también un vaso útil a través de lo que se le ha entregado. Giovanni, su mejor aporte al ministerio misionero de la familia, ¿cuál ha sido? Qué pregunta. El mejor aporte. Yo pienso que es con respecto a buscar esa parte de ¿cómo lo llamaríamos? De perfeccionamiento, si se puede llegar a decir, o profesionalismo cuanto a lo que se ha entregado. Mi papá mencionaba que la música se había empezado con un grupo reducido. Siempre fue el anhelo de mis padres formar una mega banda, una big band, para exaltar al Señor. Y eso fue lo que siempre me marcó a mí. Y la única manera de poder lograrlo es a través del estudio de la música. Y entonces empezaron a llegar los chicos al coro en Argentina, y ellos mismos veían que se encontraban limitados en cuanto a la musicalidad, y empezaron a estudiar música, y ahora siguen estudiando. En estos momentos actualmente dos de estos chicos siguen estudiando música, se siguen perfeccionando. Entonces es esto lo que ha marcado, creo que un poco, el trayecto de la etapa de misiones de nuestra familia, de buscar esa excelencia, no solamente en las predicaciones como lo hacía mi papá, sino también en la parte musical, o cada uno de los roles que desempeñábamos en la iglesia como familia. Y esto creo que ha impactado a muchas personas. Muchas personas, no solamente en Bahía Blanca, en Buenos Aires. Conozco la historia de un pequeñito, de que nosotros llegamos ahí y empezamos a impartir clases de música, de piano, de guitarra. Y actualmente en este momento hay una buena banda ahí. El pequeñito que les mencionaba es profesor de trompeta, iglesia de Soldati. Nosotros lo conocimos ahí. Él es profesor actualmente de trompeta, Buenos Aires. Y acá dejé un poquito, bastante, lo que es el tema de la música, y volví a las raíces, como lo mencionaba anteriormente, el tema de lo audiovisual, del sonido, del video. Así que en eso, buscando un poquito más aprender, y porque esto avanza muy rápidamente. Es mejor estar actualizado y poder seguir entregando lo mejor para el Señor. Giovanni, los medios digitales
¿Cómo los ha manejado para el avance de este trabajo misionero en Chile? Ahora actualmente es, como dicen muchos hermanos a nivel mundial, esta es la etapa mucho más fácil de poder llegar a cualquier parte del mundo a través de los medios digitales. Entonces, si yo quiero evangelizar con un clic, puedo estar evangelizando a un centenar de personas a través de los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de Instagram. Entonces, esto es donde pienso que tendríamos que haber empezado antes a capacitarnos para que no nos agarre sobre la marcha esa transición de lo presencial a lo virtual. Entonces, creo que esto también nos enseña, no solamente como iglesia, sino como personas, de que siempre tenemos que estar en constante aprendizaje, viendo qué es lo que viene, qué es lo que se aproxima y actuar en ese mismo momento, empezar a capacitarnos para que no nos agarre esas transiciones, porque esa transición acá en Chile se notó bastante de desfase de conocimientos en cuanto a las transmisiones y demás, y nada que decir con respecto a las redes sociales y los medios digitales. Ok, Maribeth, su mejor aporte al ministerio misionero de sus padres. Bueno, gracias a Dios me dieron más tiempito para pensar. Difícil pregunta. Lo que pasa es, mi hermano, es que uno al crecer en esto con mis padres, después se vuelve una vida. Entonces, como que si su merced me pregunta el aporte al ministerio, yo diría que es mi vida, porque aprendí acerca del servicio del Señor y desde muy pequeñita he sentido ese amor por el servicio en todo. Recuerdo que mi hermana tenía que dar una clase de niños y yo la veía tan fresca, como que yo decía, pero ¿por qué no se preocupa? ¿Por qué no se preocupa? Y yo me puse a hacer las manualidades y les entregué a ella. Y amaba esto con los niños, amaba con los niños. A los 15 años me bauticé en Argentina y de una empecé a hacer, bueno, el Señor tuvo eso conmigo y inmediatamente con los niños, con la música, con los jóvenes. Me encanta el evangelismo, me encanta postrarme al Señor y decir, Señor, ¿de qué otra forma se puede evangelizar? Y empezar a tener una visión diferente, no solamente con folletos, hagamos un evangelismo artístico, hagamos caminatas con bombos, qué sé yo, hicimos varias cosas así. Y lo lindo que tiene mi papá es que él vio una idea y de una, sí, hagámoslo, no te frena, sino que, bueno, madurémosla, hagámosla así, qué sé yo. Entonces, el mayor aporte al ministerio de mis padres yo creo que ha sido una vida al lado de ellos, aprendiendo de ellos y sirviendo al Señor, y eso se transmite y se pasa de generación a generación y se vuelve el sentir de nosotros. Hoy estamos, gracias a Dios, en el ministerio junto a mi esposo, mi familia, y yo creo que más que un aporte es el sentimiento que ha sido traspasado por agradecimiento al Señor, después se vuelve una vida. Gracias a Dios por estos jóvenes que también hacen parte integral del ministerio misionero de nuestro hermano Benjamín. Hermano Benjamín, ¿cuántos pastores tiene la iglesia en Chile hoy? Bueno, hermano, en este momento contamos con 32 pastores, gracias al Señor. Tenemos también un asistente que está trabajando ahí con nosotros. Y creo que lo más lindo de todo, hermano Jairito, es las perspectivas que hay, ¿no? Hay más de 10 lugares que están prácticamente listos para abrir
y creo que esto continúa con la ayuda de Dios, hermano Jairo. Amén, amén. Hermana Marina, llegan nuevos misioneros, llega la nueva esposa del misionero. ¿Qué ha pensado usted? El Señor sigue su marcha, Él sigue haciendo la obra. Le ha placido usarlo a ustedes toda su vida en el campo misionero, y aunque ahora llega un nuevo misionero a Chile, ustedes siguen desarrollando esa capacidad de servicio ahí en Chile, y me parece que eso está magnífico. ¿Ha pensado usted, bueno, cuando llegue la esposa del misionero, yo podría hablar con ella, yo le compartiría? ¿Qué haría usted para tratar como de que se dé ese empalme entre una mujer que llega a conocer ahora qué es Chile y usted que tiene la experiencia? Bueno, ya le he estado orando al Señor. Como digo, la oración en mi vida ha sido también muy importante. Ya le he estado orando al Señor que me permita realmente ser esa ayuda, como ese estar ahí al lado de ella, así como cuando estuvimos con las esposas de misioneros allá en Argentina. Siempre yo estaba al lado de ellas en todo lo que podría colaborar, estaba colaborando. Hacía como, digamos, esa conexión. Y eso le estoy diciendo al Señor, que me permita hacer esa conexión con ella, de yo colaborarle, transmitirle realmente cómo el trabajo, conocer la gente, porque siempre, supongamos, la diferencia entre la cultura y las personas acá son un poco más sensibles, más de piel. También poderle transmitir ello a la esposa del nuevo misionero, y yo sé que el Señor nos va a ayudar, que el Señor me permita también seguir trabajando con las Dorcas como lo he hecho siempre, trabajando con las Dorcas, con las señoritas y todo ello. Y eso yo digo que va a ser de una bendición el disponerme para el trabajo que ella piensa realizar, y que estaré ahí al lado de ella con la ayuda de Dios. Hermano Benjamín, llega un nuevo misionero. Cuando el hermano Larsen terminó el programa como misionero, llega a la Junta Nacional, él sigue un consejero ahí. ¿Cuál será su papel? Ese hombre con una visión juvenil, un hombre que exalta, que adora, entregado totalmente, que tiene las misiones corriendo por todo su ser. Ahora llega un nuevo misionero. ¿Qué o cuál cree que es su papel a partir de ahora? Bueno, creo, hermano Jairito, que ante todo Dios me va a permitir seguir trabajando en ganar almas, en abrir obras, en seguir haciendo lo que es la esencia misionera. Amén, amén. Trabajar para que muchas más personas conozcan a Jesucristo. Eso creo que es la parte esencial de lo que, confiando en Dios, trataremos de hacer. Y en segundo lugar, aportar lo que Dios nos permita aportar hacia el misionero, hacia los pastores, lo que podamos aportar, que Dios nos permita enseñar, lo haremos y estaremos al servicio de Dios. Creo que esto es lo más importante. Me parece a mí que este ministerio que Dios nos ha dado continúa con nosotros en la medida en que irá avanzando el trabajo. Así que el anhelo de ganar almas. Eso es lo más importante. Así que seguiremos abriendo obras, si Dios lo permite, seguiremos ganando almas, seguiremos trabajando con los muchachos, con los jóvenes. Tenemos un grupo de pastores muy jóvenes, y bueno, estaremos ahí al pie del cañón con la ayuda del Señor, eso no hay duda. Así es. Hermano Benjamín, la iglesia en Colombia, el Departamento de Misiones Extranjeras, tenemos un profundo agradecimiento con su trabajo en Chile. Hemos en las reuniones hablado
que ha sido algo especial, singular, y que ese avivamiento ha sido y sigue siendo grande. Sabemos también que su humildad nos permite ver que llega el hermano Lázaro, un hombre también con ganas de trabajar, sin ninguna experiencia misionera, pero que estoy seguro que su consejo, su paciencia y su aporte le ayudarán a él a enrutarse en esto para que la iglesia continúe su marcha. Estoy seguro que la hermana Luz Marina también será un instrumento que Dios ayudará para que estos que llegan misioneros nuevos puedan continuar y que la obra siga su marcha. Créame, estamos contentos de lo que ustedes han hecho, lo que sus hijos han hecho, y creemos que Chile seguirá viendo la mano de Dios obrando a nivel de los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, el ministerio de música y de alabanza, en todo lo que tiene que ver con enseñanza, con misiones y evangelismo. Lo creemos y es una bendición que Dios nos permite que ustedes sigan ahí en Chile. Lo creemos así. El tiempo se nos ha... Sí. Y ya, pero entonces, hermanos, nos tocaría así de carrerita decir bye bye. Bye bye. Pero muchas gracias, hermano Benjamín, hermana Luz Marina, muchas gracias, Giovanni, Maribel. Quedamos profundamente agradecidos con habernos aceptado estas dos entrevistas. Mil gracias. Bendiciones. Misionera. Amén. Que Dios les guarde. Éxitos y hasta una próxima. Un abrazo, un Igual, mi abrazo. hermano. Bendiciones. No buscábamos amarle, pero anhelábamos ser amados. No buscábamos agradarle, pero esperábamos aceptación de personas que solo ofrecían más dolor, angustia y mentira. Pero en sus planes existía tanto amor que descendió y vida eterna nos regaló. No buscábamos amarle, no buscábamos agradarle, pero esperábamos aceptación. Pero en sus planes existía tanto amor que descendió y vida eterna nos regaló. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mi vida y mi adoración. Quiero ser útil en tu obra, ven y lléname de tu unción. Dejo atrás hoy mi pasado, los errores que me hacían desmayar. Que se cumpla tu palabra en mí, tenías tu voluntad. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mi vida y mi adoración. Quiero ser útil en tu obra, ven y lléname de tu unción. Dejo atrás hoy mi pasado, los errores que me hacían desmayar. Que se cumpla tu palabra en mí, ven y haz tu voluntad. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Quiero agradarte, Dios, esa es mi